Hola, hola, queridísimos adictos a las emociones, a los giros inesperados y a los amores que nos hacen suspirar. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en el epicentro de los chismes, las intrigas y las historias de amor más apasionantes. Si ustedes, al igual que nosotros, son de esos que viven cada capítulo de sus telenovelas turcas favoritas como si fuera su propia vida, han llegado al lugar perfecto. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante, un torbellino de emociones que nos llevará a explorar ese universo de romance, drama y, por qué no decirlo, un poquito de escándalo que rodea a las series turcas. Pero como siempre con un enfoque muy especial, vamos a desentrañar esos secretos que se esconden detrás de las cámaras, esos romances que nos hicieron soñar y esas rupturas que nos dejaron con el corazón roto. Así es, prepárense para una montaña rusa de chismes, confesiones y mucho, pero mucho drama. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad de telenoveleros. Así que suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ni un solo detalle de nuestros análisis, nuestras teorías conspirativas y, por supuesto, nuestros chismes más jugosos. Además, activen esa campanita mágica para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Con esto estarán siempre al día con todas las novedades de sus series favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, te comience la función. Que la cortina se levante y revele los secretos más impactantes del mundo turco. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, voz en off, asterisco, asterisco, hoy, el plato fuerte, la noticia que ha sacudido los cimientos del universo de las series turcas y seguramente ha dejado a más de un corazón latiendo a 1000 por hora. Es la confirmación de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sabemos, muchos de ustedes aún se están recuperando de este golpe emocional. Pero es momento de dejar de lado el luto y sumergirnos en un análisis exhaustivo. Esta pareja, que nos hizo creer en el amor verdadero con su química explosiva en Senkalkapm, o como la conocemos en algunos países, Llamas a mi puerta, nos ha dejado con un sabor agridulce. Y precisamente esta noticia nos servirá de trampolín para explorar cómo las relaciones entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, influyen en la percepción que tenemos de las series. Vamos a desgranar que otras parejas han generado titulares, tanto por sus romances de ensueño como por sus dramáticas rupturas, siempre con ese toque de melodrama tan característico del drama turco. Y no solo eso, analizaremos cómo estas situaciones fuera de la ficción alteran nuestra forma de ver las historias que tanto amamos. ¿Afecta la vida real al impacto de una serie? Lo descubriremos juntos. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, voz en off, asterisco, asterisco, y hablando de drama, vamos a iniciar este recorrido con una serie que, si bien no está directamente vinculada a la ruptura de Kerem y Hande, sí nos muestra relaciones intensas, giros inesperados y la complejidad del amor juvenil, Medcezir. Esta serie, inspirada en la exitosa serie estadounidense de OC, nos sumerge en la vida de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, gracias a un giro del destino, termina viviendo en un mundo totalmente diferente, lleno de lujos y privilegios. El género, como ya intuyen, es drama juvenil, con toques de romance y una buena dosis de conflictos. Los actores que dan vida a estos personajes son Atay Ulusoy, el carismático Yaman, Serine Sarkaya, la dulce y atormentada Mira, y Azar Erguklu, la amiga que siempre está ahí. La serie nos muestra el romance entre Yaman y Mira, una chica rica y popular, y cómo ambos deben luchar contra las diferencias sociales, las presiones familiares y los obstáculos que la vida les pone en el camino. Aquí la química entre Atay y Serine era innegable, y aunque no hubo un romance real tan sonado como en el caso de Kerem y Hande, la serie nos recuerda que las relaciones en pantalla pueden ser tan intensas y complejas como la vida misma. De hecho, muchos fans soñaban con que su amor trascendiera la ficción, pero el destino tenía otros planes. Además, Medcezir marcó un hito en las series turcas por su adaptación de un formato occidental, demostrando la capacidad de la industria para fusionar elementos clásicos con una narrativa local y contemporánea. Y un detalle que no podemos pasar por alto, la banda sonora de la serie se convirtió en un auténtico fenómeno musical en Turquía, elevando la emotividad de cada escena y calando profundamente en los corazones de los espectadores. Las canciones de Medcezir siguen siendo recordadas y escuchadas por muchos fans de la serie. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, voz en off, asterisco, asterisco. Ahora,
vamos a cambiar un poco el registro y a adentrarnos en el lado más oscuro y pasional del amor, con una serie que nos muestra intrigas, traiciones y consecuencias devastadoras, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela turca del mismo nombre, es un clásico que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Es un drama romántico con toques de thriller, que nos cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa y seductora que se casa con un viudo millonario, pero que termina cayendo en las redes del amor prohibido al enamorarse de su sobrino político. Los actores principales son la icónica Beren Saat, quien le da vida a la inolvidable Biter, Pantatltu, el irresistible Belul, y Selçuk Yöntem, el patriarca Adnan. Aşk Memnu es famosa por sus giros de guión inesperados, sus personajes complejos y sobre todo, por la química explosiva entre Beren y Kvan. Esta serie nos muestra que el amor puede ser tan apasionado como destructivo, y que las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser devastadoras, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. A diferencia de otras parejas de la pantalla que también han causado un gran revuelo, como Kerem y Hande, la pareja protagonista de Amor Prohibido, nos demuestra que a veces, las mayores pasiones son aquellas que no se pueden concretar, aquellas que están marcadas por el destino y por las barreras sociales y morales. Esta producción turca ha trascendido fronteras, siendo adaptada en diferentes países, lo cual demuestra el poder universal de su historia y la calidad de su producción. Es un claro ejemplo de cómo una narrativa local puede conectar con audiencias de todo el mundo. Y si hablamos de curiosidades, el vestuario de Biter en la serie se convirtió en un auténtico fenómeno de moda, marcando tendencias en Turquía y más allá, y convirtiendo a la actriz en un icono de estilo. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco voz en off asterisco asterisco regresemos a un terreno más contemporáneo y ligero, y hablemos de una serie que nos conquistó con su frescura, su encanto y su humor, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y extrovertida que trabaja en una agencia de publicidad y que, sin quererlo, termina enamorándose de su jefe, el carismático y aventurero Kan. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman, quienes lograron una química que traspasó la pantalla. Aquí la conexión entre Demet y Can fue innegable, y aunque muchos fans esperaban que su relación se extendiera fuera de la pantalla, esto no sucedió. Sin embargo, eso no le resta mérito a la serie, que nos regaló momentos inolvidables, situaciones divertidas, romances de ensueño y una narrativa que nos hizo creer en el amor a primera vista. Erkencikus es un ejemplo perfecto de cómo una buena química entre los actores puede potenciar la historia y hacer que nos enamoremos aún más de la serie. A pesar de que no se concretó un romance fuera de pantalla, Can y Demet lograron una conexión tan auténtica que muchos fans aún los recuerdan como una de las mejores parejas de las series turcas, y siguen especulando sobre lo que pudo haber sido. Además, la serie fue un éxito internacional, mostrando una vez más el alcance global de las producciones turcas y su capacidad para conectar con audiencias diversas, que se enamoraron de la historia de amor y de los escenarios idílicos donde se desarrollaba la trama. Un dato divertido es que los paisajes donde se filmó la serie, especialmente en Estambul, se volvieron lugares turísticos muy populares entre los fans, que querían visitar los mismos rincones que sus personajes favoritos. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco voz en off asterisco asterisco y ahora que hablamos de química en la pantalla, es imposible no regresar a Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, la serie que catapultó a la fama mundial a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya todos saben, esta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista independiente que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. La serie tuvo un éxito arrollador gracias a la química innegable entre Kerem y Hande, quienes no solo brillaron en la pantalla, sino que llevaron su romance fuera de ella, para el delirio de sus millones de seguidores. Su romance real fue un gran atractivo para la serie, generando aún más expectación en cada capítulo y haciendo que los fans se involucraran emocionalmente con su historia. Su ruptura, como ya mencionamos al inicio, ha sacudido a muchos fans, quienes esperaban un final feliz para la pareja, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, llegando a millones de espectadores en todo el mundo, y su éxito se debe en gran parte a la conexión especial entre Kerem y Hande. La noticia de su ruptura ha generado un debate en las redes sociales, mostrando cómo la vida personal de los actores puede impactar en la percepción de sus personajes y de las series en las que participan. ¿Acaso la magia de la pantalla es efímera?
Un dato curioso es que la serie fue grabada en varios lugares de Estambul, incluyendo algunos rincones icónicos y bohemios como el barrio de Balat, añadiendo un toque especial a la narrativa y haciendo que los espectadores se enamoraran aún más de la ciudad y de sus encantos. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco voz en off asterisco asterisco pero no podemos hablar de parejas de series turcas sin mencionar Karasevda, o Amor Eterno, una serie que nos partió el corazón en 1000 pedazos y nos dejó sin aliento. Esta es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre. Los actores principales son Burak Özçivit, el apasionado Kemal, Neslihan Atagul, la atormentada Nihan, y Kaan Urgankolu, el maquiavélico Emir. Karasevda es una serie intensa y emotiva que nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser fuente de un sufrimiento desgarrador. La química entre Burak y Neslihan fue muy bien recibida por el público, pero es importante recordar que ambos estaban casados con otras personas durante el rodaje de la serie, algo que siempre marca una diferencia con respecto a otros casos de relaciones entre actores. Este detalle, aunque no impidió que los espectadores se enamoraran de la pareja en la pantalla, también generó cierta polémica y reflexiones sobre la vida personal de los actores y su relación con los personajes que interpretan. Karasevda se convirtió en una de las series turcas más vendidas a nivel internacional, demostrando que las historias de amor imposibles, aunque dolorosas, siguen cautivando a las audiencias de todo el mundo, quienes se identificaron con las emociones de los personajes y sufrieron con su historia de amor truncado. La serie también es conocida por su banda sonora, que intensifica la carga emocional de cada escena y se convirtió en un clásico instantáneo entre los fans, que siguen escuchando las canciones y recordándolas con nostalgia. Un dato interesante es que la serie ganó un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela, demostrando la calidad de su producción y su impacto a nivel global, y consolidando a las series turcas como un referente en el mundo de la ficción. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco voz en off asterisco asterisco para finalizar este recorrido, mencionemos Çukur, o El Pozo, una serie que nos muestra un lado completamente diferente de la sociedad turca, un mundo de mafias, códigos de honor y lealtades familiares. Esta es una serie de acción y drama que narra la historia de Koval, una familia que controla un peligroso barrio de Estambul, y las luchas por el poder que se desatan entre ellos y sus enemigos. Aunque el romance no es el eje central de la serie, las relaciones familiares y las complejas dinámicas entre los personajes sí nos muestran que el amor, en sus diferentes formas, siempre está presente, ya sea el amor fraternal, el amor de pareja o el amor a la familia. Entre los actores principales encontramos a Aras Bulut İynemli, el carismático Yamak, Dilan Cizekdeniz, la rebelde Sena, y Erkan Kolkakostendil, el enigmático Bartolu. La serie se caracteriza por su ritmo trepidante, sus escenas de acción y su crítica social, que nos muestra las desigualdades y la violencia que se esconden detrás de la fachada de la sociedad. Çukur fue un fenómeno de audiencia en Turquía, y su estilo visual único, con su estética urbana y su banda sonora con toques de hip hop y música turca, la convirtió en una de las series más comentadas de los últimos años, influyendo en la cultura popular y en la forma de vestir de muchos jóvenes. A diferencia de otras series centradas en el romance, Çukur nos muestra un mundo oscuro, donde la lealtad, la traición y la supervivencia son los temas principales y donde los personajes deben tomar decisiones difíciles que los llevan al límite. Y algo curioso es que la serie tiene una gran cantidad de fans que adoptan elementos de su vestuario y sus códigos en la vida real, demostrando su impacto cultural y la forma en que una serie puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno social. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco voz en off asterisco asterisco, y así llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de las series turcas y sus parejas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Como hemos visto, el drama, las pasiones y las intrigas no son exclusivas de la ficción, y a veces, la realidad supera a la fantasía. La ruptura de Kerem y Hande nos sirve como un perfecto ejemplo de cómo las relaciones entre los actores pueden influir en nuestra percepción de las series. Pero al final, lo que importa es la historia que nos cuentan y cómo nos hacen sentir. Así que ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios qué les parecen estas series, cuáles son sus parejas favoritas, y qué piensan sobre la ruptura de Kerem y Hande. ¿Creen que su relación real influyó en la popularidad de Senkalkam? ¿Cómo creen que afectan estos romances en la recepción de una serie? Los leo a todos con mucha atención.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura telenovelera. Adiós. **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 *่̈